un favor que me dé permiso. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar para que pueda salir. Ok. Bien. Vamos empezando la grabación. Ok. Vamos a ver. Esta semana tenemos genes. Los seres vivos transmiten sus características a los descendientes gracias a la información que contienen el ADN, el núcleo celular. El ADN o el material genético está en el núcleo, ya hemos mencionado. Y ahí, dependiendo la época en que se estudie, se llama cromatina o ADN o, en este caso, cromosomas. Pero siempre va a ser ADN. Bien, la zona de los cromosomas donde se localiza un gen se llama locus, en plural loci. Entonces, aquí tenemos un cromosoma que le vamos desmenuzando, como se les ha explicado, como que fuese un pabilo o cantidad de lana. Y todo esto, no es solamente una parcita, todo esto es el gen. El gen tiene la información genética. Todos los individuos de una especie poseen información para los mismos caracteres hereditarios, es decir, todos tienen los mismos genes, no obstante la información que contiene puede variar de individuo a otro. Cada una de estas variaciones es un alelo. Esto es una de las diversas posibilidades que puede presentar un gen para la información carácter. A ver, aquí en esta parte lo que está mencionando si sale el término alelo. Usted tiene doble información genética. Usted tiene información genética para el color de sus ojos de su papá e información genética para el color de sus ojos de su mamá. Tiene información genética para la forma de sus orejas de su papá y la forma de sus orejas de su mamá. Si tiene doble información genética. Como en este caso tiene información de papá y mamá, esos se llaman alelos. Alelos. Es decir, cromosomas que se encargan de la misma información. Pero justamente son dos, porque es uno de su padre y otro de su madre. Usted tiene ahorita en su información genética, en su piel, en su corazón, en su cabello, eso es propio suyo. A lo largo del cromosoma distinguimos diversos fragmentos de ADN. Cada uno de estos fragmentos contiene información para un carácter, ya le hemos dicho, hereditario, recibe el nombre de gen. Entonces, toda esta información que es exón, intrón, exón, este gen tiene la información genética para la forma de sus ojos, la forma de la nariz, las características de la lengua, la característica de su piel. Cada sector tiene eso, no todos, diferente sector. Y como tiene usted cromosomas de papá y de mamá, entonces son información en cromosomas alelos. Bien, genoma y dotación cromosómica. El conjunto formado por toda la información genética de una especie humana lo llamamos genoma. En este caso especie humana, pero de toda una especie. Entonces, cuando vamos a determinar la información genética de una especie, de un caballo, de un pez, del ser humano en forma general, de una mariposa, de todo eso, eso es el genoma de la mariposa, el genoma del ser humano, el genoma, etcétera. Eso es genoma. Esta información se localiza, entonces, tomar en cuenta, ¿qué es genoma? Es información genética de una especie. Esta información se localiza en un número pico de cromosomas que constituyen dotación de cromosomas. Por ejemplo, para la especie humana, la dotación cromosómica es 46 cromosomas. 46 cromosomas. Una cosa importante aquí en este momento, el mencionar que el número de cromosomas no dice sobre su desarrollo, su evolución. Por ejemplo, hay algunas moscas que tienen más cromosomas que el ser humano. El ser humano tiene 46 y algunos animales, insectos, tienen hasta 94 cromosomas, es decir, tiene más cromosomas que el ser humano. Pero eso no significa de que es más desarrollado. Todo depende de la información que guardan en estos cromosomas. Bien, entonces el ser humano, no se olvide, la dotación cromosómica del ser humano es de 46 cromosomas. 23 le puso su papá y 23 su mamá. Eso es todo. Y vienen cromosomas en pares o pareados. Así es de sencillo. Por eso estamos viendo aquí 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, usted tiene esto de su papá y de su mamá. Todos tenemos esto. Para observar la dotación cromosómica de un individuo, elaboramos un cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es la información genética de un individuo. Entonces, aquí tenemos ya dos términos diferentes. Genoma es la información genética de toda una especie.
Cariotipo, información genética, dotación cromosómica de un individuo. ¿Qué es dotación cromosómica? Los cromosomas que constituyen a cada especie. Entonces, el número que somos 46 y del individuo nos van a revisar los 46. Y esta dotación cromosómica, el cariotipo, es lo que determina sobre todo para ver si es que usted es el papá o no es de la criatura. Puede hoy, en forma legal, el solicitar que se le realice la investigación de dotación cromosómica para determinar si es padre o no de la criatura que le están mencionando a alguien. Específicamente eso sucede con el hombre, porque la mujer ya sabe de qué va a ser la madre. En casos muy extremos en el sentido de que en el hospital clínica que ha sucedido aquí en mi país, aquí en la ciudad de Ibarra, de que le hayan cambiado el niño, hubieron varias madres que dieron a luz. Y digamos, las personas que han estado encargadas no tuvieron los principios básicos como para tratar a las nuevas criaturas y a la madre, pueden haber cambiado. Así suele suceder, también ha sucedido. Y a veces las situaciones están dadas cuando de pronto tienen algún momento en que necesitan el tipo de sangre, y hacen el análisis y resulta de que no hay una compaginación entre el hijo y los padres. Y ahí se comienza a dudar qué pasó. Cambiaron a los bebés en el momento de que tuvieron el parto. Entonces algunas mamacitas tienen en este caso se prevén el momento del parto de unos lacitos propios. El momento que nace el bebé, le dicen preste, siempre le ponen cerca del vientre de la madre donde nació, para que el niño le reconoce el olor, le reconoce el sonido, etcétera. Y entonces se sienta tranquilo el nuevo bebé que ha nacido. La madre coge y le envuelve un hilo o alguna cosa, algo propio ahí en el brazo, a pesar de que el médico, las enfermeras, el momento que nace, tiene que estarle colocando ya su indicativo, sobre todo en la muñeca o en la parte del tobillo, indicando qué horas nació y en qué sala y quiénes son los padres. Pero repito, hay algunas personas que lamentablemente no cumplen el principio profesional y simplemente al final el bebé es bebé y entregan. Y ha habido estos inconvenientes, exactamente. Bien. Tenemos el conjunto formado por la formación, entonces dotación cromosómica. Tenemos varios términos que se tomará en cuenta para la prueba. El genoma, ya dijimos, que es información genética de la especie. Cromosomas homólogos que acabamos de mencionar. Cromosomas homólogos son los que están de par en par, o sea, de dos en dos. Cromosomas homólogos, igualitos. Los que tienen información, no pueden ser homólogos los que tienen información del color de la piel y que se una con la forma del pie. No son cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos son los que tienen la misma información, el mismo tipo de información. Y se unen. El uno es el padre y el otro es la madre. Esos homólogos. Y como están de dos en dos, son cromosomas homólogos de dos en dos. Como está aquí el gráfico que estoy presentando. Autosomas. Estos cromosomas homólogos pueden ser autosomas. La mayoría de cromosomas de los 46, 44 son autosomas. Cromosomas que van a dar la forma del pelo, la característica de la piel, la forma de las uñas, característica del tamaño, etcétera. Son cromosomas o autosomas. Y los cromosomas sexuales son solamente dos. Los autosomas son 44 y solo dos son los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son los que le dan la característica desde el momento en que hubo la fecundación espermatozoide óvulo para que el nuevo ser nazca, sea hombre o mujer. Punto. No hay intermedios, no hay superiores, no hay inferiores. Es hombre o mujer. Pare de contar. Esa es la información genética que se da. Entonces, estos cromosomas sexuales son XY. La madre tiene óvulos solamente con cromosomas X. Óvulos con cromosoma X. La madre. El padre tiene la posibilidad de que tenga cromosomas X o cromosomas Y. 50% y 50%. Profesor, entonces está diciendo de que el padre es el que pone el sexo al nuevo ser. Sí, el padre es el que coloca el sexo del nuevo hijo.
porque si le fecunda cromosoma con espermatozoide X, XX es mujer. Y si le fecunda con espermatozoide Y, XY, hombre. No hay más. No puede haber nunca Y, porque la madre solamente tiene X. El padre XY. Y aquí viene la situación. Cada relación sexual, cada eyaculación, el padre coloca, o en este caso, el varón coloca 50% de espermatozoides X y 50% de espermatozoides Y, con cromosomas Y. Ya tuvo 4 hijos varones, quiere la quinta que sea hija. Si las características, situaciones son las necesarias, nuevamente nacerá un varón. Igual circunstancias, ya tiene 3 hijas y quiere un varón. Ya tiene 3, ahora sí, ya va a tener un varón. No, cada fecundación es diferente. Y cada fecundación tiene el 50%, es decir, la mitad de probabilidad de que sea varón o la mitad de probabilidad de que sea mujer. Entonces, cromosomas homólogos, como estamos mencionando, cromosomas que tienen, son iguales en cuanto a información genética que guardan. Y son de 2 en 2. Esos son los cromosomas. En el caso de estos cromosomas homólogos, que son de la información genética para dar la característica del nuevo ser, tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Este sería varón. Y si son XX, es mujer. Entonces, en este momento, usted puede darse cuenta y darse ya en este instante qué información genética tienen las mujercitas XX y los varones XY. No hay más. ¿Qué pasa cuando de pronto hay XXY? Esas ya son alteraciones. Alteraciones porque ha habido una mala formación. Y lo más común, no digo que siempre, porque la naturaleza también nos juega situaciones. Lo más común es que estas personas naturalmente son abortadas. Sí, cuando hay lo que se denomina aberraciones cromosómicas, sobre todo, hay un aborto en muchos de los casos, mayoría de los casos. Pero hay circunstancias en las que de pronto puede dotarse en ese sentido. Entonces ya sabemos que son autosomas, que son cromosomas sexuales y que ha sido el cariotipo, que es de un individuo. Perfecto. Si nosotros vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22 y 23 pares. 23 pares de cromosomas. Que el total entonces dan 46 cromosomas. 22 pares que son autosomas, que en total son 44 cromosomas, que son autosomas. Y solo 2 cromosomas, o solo un par, como quiera hablar, 2 cromosomas que son sexuales, que dan la característica sexual, desde el momento que ya se ha fecundado. Y luego se va desarrollando por esta información genética. Y luego se va desarrollando los órganos sexuales primarios, como el pene en el niño, los testículos, y en la mujer la vagina, etcétera. Y en los famosos tomografías o cuando realizan el análisis del médico, ya le dice, ¿quiere saber usted cuál es el sexo del nuevo niño? Le pueden mencionar. Pero hay casos muy especiales en que los bebés a veces se dan la vuelta, no permiten observar y no se sabe la situación en el caso de observación, pero si se hace un conteo, un análisis de lo que tiene el niño, ya se conocería cuál sería su sexualidad. Les pongo este ejemplo porque sucedió con mis 2 hijos. El momento que iba a hacer la tomografía, a hacerle ya el análisis, el médico en el momento de determinar el sexo, mi hija, que es la mayor, se dio la vuelta completamente y no le permitió. Jugó desde adentro en el vientre de la madre y no permitió, no se pudo saber. Y el caso de mi hijo también no se quedó atrás. Tengo 2 hijos. Mi varón igual, el momento que quería determinarse, se dio la vuelta, se ubicó, imposible, nada. Lo único que se veía en forma general, que Dios mediante, todo estaba bien desarrollado, iba todo el proceso de embarazo correctamente. Y a veces suceden así en las casas las apuestas. O va a ser varón o va a ser mujer. Y ahí comienzan que la barriga puntiaguda, que la barriga plana, que la situación de que tiene más estragos, que menos estragos. Muchos se equivocaron, pero yo con anticipación ya había sabido cuál era el sexo que tenían mis hijos.
Me había adelantado porque tuve la premonición, sobre todo, ya les había soñado. Bueno, pues, y no me equivocaba. Bien, eso es el día de hoy para la tarea en clase. Para las personas que han faltado, no han llegado a tiempo, que son Aguilar Yepes Francisco Alejandro, Cadena Nancy Gloria, Cartagena Jocelyn Vanessa, Encalada Marisa Lisbeth, Enríquez Robert Alexander, Portilla Torres Nancy Patricia. Estas personas tienen que elaborar el trabajo que corresponde. Señor Francisco Aguilar, he llamado varias veces, usted se salió, reingresó, no presentó ni el material, por lo tanto, usted está considerado como inasistente y tiene que realizar la tarea máximo hasta el día de mañana. Caso contrario, pierde hasta su nota. Para la próxima semana, ya saben, revisar el trabajo la próxima semana, realizar las tareas respectivas y no tenemos clases virtuales para la próxima semana. Revisar lo que corresponde para la siguiente semana en cuanto, vamos a ver rápidamente, como les había dicho, veamos aquí, sí. Tenemos en este caso el texto y la siguiente semana tenemos transmisión, ya expresión de los genes de herencia, transmisión de caracteres, me parece, y viene toda esta situación que tienen que realizar, revisar, y eso irá también a la prueba. Entonces, desarrollar todo completamente. Como le había dicho a alguien que me pedía, vamos a salir un poco rápido. Los temas son contundentes, pero ya los otros días hemos revisado, semana anterior, mucho más fuerte todo el proceso. Entonces, ¿alguna pregunta? Estamos listos. Éxitos, se cuidan, buen provecho y nos veremos. Antes de irme, por favor, voy a dejar aquí a la señorita Alba Saavedra como hospedador. Por favor, se me queda solamente 2 minutos en el aula para que pueda bajar y renderizarse el video. Caso contrario, no se sabe a dónde va.